El Vaticano contra Dios. Vía Convento in Vaticano. El libro prohibido por el Vaticano. Los milenarios. 1. Contra el silencio que oculta el mal. El propósito crítico de una obra alcanza plenamente su objetivo cuando ahonda en lo psicológico y ensancha el margen de reflexión para establecer los cimientos de una reforma lo más seria posible. De ahí que este escrito no utilice matices y denuncie sin medias tintas unas realidades que en el Vaticano están a la vista de todo el mundo. Cuando se embellecen los comentarios, también se oscurecen las ideas. Podría parecer un análisis despiadado, pero quiere ser un bisturí capaz de limpiar una llaga profunda y purulenta. La enseñanza se expresa con una pintoresca sequedad que fustiga con la misma fuerza que un látigo al restallar sobre unos córceles. Es un libro pensado y escrito en equipo, con los méritos y los defectos propios de una obra que es producto de varias voces. De ahí el carácter repetitivo de los conceptos más significativos, difíciles de unificar en la redacción como consecuencia de la diversidad de puntos de vista. Repetita iuvant, las repeticiones son útiles, sobre todo para quienes no están demasiado familiarizados con el mundo que aquí se pretende descifrar. En una época como la nuestra, en la que morimos de certezas al tiempo que mueren las certezas, Leonardo Sciascia, la verdad no cambia y es exactamente la misma tanto si la expone un gran orador como si lo hace un pobre hablador. El facundo no la enriquece y el tartamudo no la empobrece. San Pedro advierte a la Iglesia. Ha llegado el momento de que empiece el juicio a partir de la casa de Dios, que empieza por nosotros, dice el Vaticano II. La Iglesia, a diferencia del Cristo inocente, que incluye en su seno a los pecadores, santa y, al mismo tiempo, necesitada de purificación, no descuida jamás la penitencia y su renovación. La Iglesia peregrina es llamada por Cristo a esta constante reforma, que siempre necesita por su condición de institución humana y terrena. Ha llegado el momento de que la Iglesia, antes que a los hombres, pida perdón a Dios por las muchas infidelidades y traiciones de sus ministros, especialmente de los que ejercen autoridad en el vértice de la jerarquía eclesiástica. Aquí no se discute la institución divina de la Iglesia sino más bien su envoltura, el vaticanismo, que corre el peligro de dar mayor importancia al marco que al cuadro y de convertirse en esencia sacramental de la Iglesia. Hay que romper el capullo en el que la existencia de la realidad histórica y de la realidad cristocéntrica permanece prisionera cual crisálida asfixiada. Reformar la Iglesia del año 2000 significa cambiar un gobierno burocrático que ya no le cuadra. Según Clemenceau, gobernar es tranquilizar a los buenos ciudadanos, no a los deshonestos. Lo contrario equivale a invertir el orden natural. De su divino fundador, la Iglesia ha recibido la misión y la capacidad de insertarse en las situaciones temporales del presente, asimilando sin corromperse y fermentando sin trastornar. El Concilio Ecuménico Vaticano II imprimió a la Iglesia un cambio de dirección que la obligó a trotar de firme. Para muchos, sin embargo, el concilio es como el tren de cercanías. Lo hacen ir y venir a su antojo. Un periodista exasperado, exclamó: «Demonios de concilio, ¿será posible que en los mismos documentos haya podido decirlo todo y lo contrario de todo, complaciendo a todo el mundo?» Es como si la Iglesia actual hubiera sido víctima de una especie de explosión nuclear más potente que el arma disuasoria encerrada en el búnker de cemento de Chernóbil. El organismo es en su estructura el mismo de siempre, pero fisiológica y dinámicamente experimenta la influencia de la mentalidad dominante de un mundo que no le pertenece. Demos a conocer la situación mientras aguardamos la era mesiánica del jubileo del año 2000, cumpleaños bimilenario de Cristo, fundador de la Iglesia. El cristianismo del 2000 alienta a la humanidad a ponerse en camino en busca de su propia salvación. ¿Qué hacer? ¿Silenciar la infiltración del mal en la Iglesia o proclamarla a los cuatro vientos? El silencio es oro, pero hay silencios que matan y precisamente el que oculta el mal para no provocar escándalo se puede confundir con la complicidad del que siembra la cizaña. El silencio que respeta el libertinaje ajeno equivale a dejar que las cosas sigan como están en lugar de indignarse por el mal esparcido a vóleo en la morada de Dios con los hombres. San Juan Leonardi escribía a Paulo V. 1605-1621, a propósito de la reforma universal de la Iglesia postridentina. Quien quiera llevar a cabo una reforma religiosa y moral profunda tiene que hacer en primer lugar, como un buen médico, un cuidadoso diagnóstico de los males que afligen a la Iglesia para, de este modo, recetar para cada uno de ellos el remedio más apropiado. Es preciso llevar a cabo la renovación de la Iglesia tanto en los primeros como en los últimos, tanto en los jefes como en los subordinados, por arriba y por abajo.
Convendría que los cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos y párrocos fueran de tal condición que ofrecieran la máxima confianza para el gobierno de la Grey del Señor. Hemos reflexionado profundamente antes de escribir estas dolorosas notas amasadas con las plegarias y los consejos de personas místicamente privilegiadas que, independientemente, exhortan a poner por escrito las ansias y los latidos del corazón de la Iglesia, devastada por fuera por el ateísmo posbélico más desacralizador, y ennegrecida y trastornada por dentro por los errores teológicos susurrados desde las pontificias cátedras universitarias a los docentes y a los alumnos, a pesar o más bien gracias a la tergiversación del Vaticano II. Dados los riesgos que entrañaba la revelación de las crudas y desnudas verdades, sin velos ni oropeles y con toda sinceridad, el equipo ordenó que se hicieran llegar a las alturas más cercanas a la persona del pontífice sus aprensiones en relación con semejante propósito, con el fin de conocer su opinión al respecto. La respuesta del autorizado interlocutor fue la siguiente. Deseo lo mejor para ustedes y para su proyecto, pues ya imagino cuán difícil será la empresa el escándalo necesario. La alianza de Dios con los pobres y los humildes está en contradicción con la arrogancia de cualquier poder que elimine y condene al inocente incómodo. Este libro es un eco recogido en el desierto, una paloma libre con un mensaje en la pata, una botella arrojada al mar con una advertencia en su interior. Jeremías, que era un mal político, acababa directamente en la cárcel cada vez que denunciaba lo que le ocurriría a su pueblo. Pero, como clarividente profeta que era, trataba de exponer la política que el pueblo hubiera tenido que seguir para convertirse en el Israel de Dios. Él, que era un hombre pacífico, fue elegido para acusar a una sociedad que se estaba desintegrando, y los poderosos lo combatían porque ponía en tela de juicio las certezas y las ilusiones de los hombres de su tiempo. Incesantemente perseguido y victorioso, Jeremías tendrá el valor de oponer resistencia a las mentiras y de rechazar los silencios de la vergüenza como Cristo, de quien es expresión. Tú ciñete por tanto los costados, levántate y diles todo lo que yo te ordenaré, no tiembles ante ellos, de lo contrario, te haré temblar ante ellos. Hoy te constituyó en fortaleza, en muro de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y sus jefes, frente a sus sacerdotes y el pueblo del país. Combatirán contra ti, pero no te vencerán. Profeta recalcitrante, elegido por el Señor para una misión, para la que no se sentía preparado, Jeremías se resistía. Y yo le dije, Señor Yahvé, ya ves que no sé hablar, pues soy un niño. Pero Yahvé me contestó, no digas eso, pues irás hacia donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordenaré. No temas ante ellos, pues yo estaré contigo para salvarte, oráculo de Yahvé. La sensación de inseguridad lo acompañará toda la vida. Y, sin embargo, pronuncia palabras estremecedoras, proclama la urgencia de la renovación radical de Israel y anuncia la nueva alianza del corazón. Hombre atrapado entre dos fuegos, Yahvé Israel, Jeremías vive una situación inextricable. Ni rey, ni político, ni pontífice, ni caudillo, ni mercenario. Es un hombre desnudo que no se las daba de listo. Débil y fuerte, áspero y vehemente, sensible y duro, mártir y contestatario. Admirable ejemplo de hombre de Dios que sabe conservar su integridad bajo la influencia más poderosa que existe, la divina, a la cual se adhiere con carácter irresistible. Me sedujiste, Yahvé, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte y me venciste. Jeremías es el más cristiano de los santos de la antigua ley, el más vulnerable y fraternal, el más cercano a los corazones pecadores y divididos. En los libros de inspiración divina se observa que los profetas, más que hombres del templo y servidores de palacio, son los portavoces de Dios para ayudar a la humanidad futura a nacer constantemente. Con frecuencia los santos acaban siendo víctimas de ciertos hombres de iglesia cuando profetizan acerca de los evidentes males de los que se manchan los eclesiásticos. Savonarola, Rosmini, Don Zeno, el Padre Pío, por no mencionar más que a unos cuantos. Si Dios infunde en alguien el carisma de denunciar la relajación, las comodidades, los engaños, los trapicheos, los ocios, los privilegios de los miembros de ciertas castas clericales, el denunciante deberá estar dispuesto a esperar de estos, revestidos de místico celo para presentarse como defensores de la santidad de la Iglesia, una reacción no menos virulenta. Siempre ocurre lo mismo. El hombre acaba por considerar su propia consagración como una especie de inversión y empieza a negociar con Dios, especulando en su propio beneficio.
En cambio, los originales, los espontáneos, los inconformistas, los que se niegan a doblegarse, los que caminan en línea recta y los indomables, capaces de desenmascarar los compromisos civilinos y los condicionamientos opresores, los oportunismos corruptos y los servilismos empalagosos, son progresivamente aislados y marginados, más tarde mirados con desconfianza, excluidos y ridiculizados, y finalmente obligados a sufrir increíbles frustraciones por culpa de habladurías y graves insinuaciones urdidas a su espalda. Esta adamantina inflexibilidad desmiente el proverbio chino que dice: cuando sopla el viento, todas las cañas se tienen que doblar en su dirección. La permanencia de estos excelentes profesionales ya es una condena en la práctica que los aniquila en el campo de exterminio del imponderable anonimato, en el interior del abismo del silencio. Una cosa es conseguir leer todas estas cosas y otra muy distinta vivirlas directamente, día a día. Muchos severos jueces, rasgándose las vestiduras, señalarán con el dedo acusador, indignados, sorprendidos, ofendidos, asqueados y hostiles, a quienes han elegido esta modalidad de información y reflexión, que ellos considerarán desacralizadora. A su juicio, los que fruncen la nariz hubieran tenido que ser más moderados, según el principio de ir tirando. Cuando la crítica de fondo se oficializa en protesta valiente, se dispara el muelle del mecanismo de defensa de la mayoría alineada en defensa del superior, el cual, alabando a los fidelísimos, los exhorta a creer, obedecer y combatir al enemigo siempre al acecho contra la Iglesia que, en definitiva, se sobreentiende en el soy yo. Como el tirano que se buscó un apuntador mudo en la creencia de que así podría complacer a la multitud enfurecida. Y, por servil conformismo y sumisión, estos severos jueces bien pensantes se apresurarán a condenar un libro semejante. Rasgándose las vestiduras, pondrán en la picota a los valientes y los tacharán de inútiles, ineptos, rebeldes, insubordinados, insatisfechos, rencorosos, exagerados, despreciables y todo lo que quieran. Interpretando un papel similar al de la hija de Príamo, que predijo la destrucción de Troya sin que nadie la creyera, los hipócritas los calificarán de casandras del catastrofismo, a las que no hay que hacer el menor caso. Una idea nueva y contracorriente suele ser rechazada a priori por esta mayoría, que se niega a tomarla en consideración. Porque, por regla general, se suele conferir un carácter sagrado a lo que normalmente se vive en el propio ambiente. Lo contrario ya es de por sí desacralizador. El bien no puede estar en contra de sí mismo, solo el mal lo puede estar. Lo malo es que suele haber demasiada confusión a propósito del concepto del bien y del mal. Se intenta por todos los medios no divulgar el mal, que existe, para no tener que tomarse la desagradable molestia de eliminarlo y de colocar en su lugar el bien. Lo podrido existe, nadie lo niega, pero, ¿por qué darlo a conocer? Esconder bajo la venda la llaga gangrenada tranquiliza la conciencia enferma. Revelar una a una las 5 llagas de la Iglesia provocaría odio, venganza y persecución. Más expeditivo resultaría que el ambiente colocara en el índice el nombre del buen samaritano. Los bienpensantes consideran que dar publicidad a las noticias de este tipo, aparte del escándalo y el descrédito que ello supone para la curia, provocaría graves consecuencias también en otros ambientes. Mejor callarlo todo. Lo mismo que con el secreto de Fátima. Es mejor no darlo a conocer. En cambio, René Laurentin dice: la insistencia y la virulencia de los profetas y también de los apóstoles de Cristo han escandalizado a menudo el conformismo de sus contemporáneos. Para imponer ciertas intuiciones a veces es necesario escandalizar a alguien y Teixeira le hace eco, diciendo: el verdadero amigo no es el que te enjuga las lágrimas sino el que impide que las derrames. Los espíritus débiles y estériles siempre acusan y condenan a los hombres valerosos que desbordan de celo y entusiasmo. El hecho de ir a contracorriente, mérito del hombre de carácter fuerte, se considera en los ambientes de la curia una falta grave, la insubordinación, y, por consiguiente, es un escándalo que hay que tapar. Los indiscretos tarde o temprano lo pagan personalmente, sin excluir el infamante precio de los comentarios sobre su conducta, que se considera cuestionable y ofuscada. Estos, que acarician con aspereza, pero aman la verdad, como una golosina algo amarga, se limitan a contestar: no te fijes en quién lo ha dicho y presta atención a lo que se ha dicho. Pues, si después resultara que responde a realidades incontestables, significaría que se busca el triunfo de la verdad y no su ocultación. Por consiguiente, el que arroja una piedra al pantano tiene que prever su movimiento y el desplazamiento de las ondas concéntricas hasta el confín de todas las orillas más contrarias. Sin embargo, una piedra, cualquiera que sea su tamaño, en el ímpetu de las olas, es empujada durante un buen trecho por la corriente que después la deja aislada a un lado.
Sin embargo, cuando las piedras se van acumulando una detrás de otra, su conjunto se convierte en un dique que modifica el curso del río. De esta misma manera las pequeñas denuncias también pueden enderezar el secular curso de la Iglesia de nuestros días. Nuestra misma espiritualidad se tiene que limpiar de las impurezas de la época y devolver a las fuentes de su primitivo esplendor bíblico evangélico, arrancándola de la esclavitud del bienestar, en la que hoy descansan todas las familias religiosas. Una tarea profundamente revolucionaria y en todo caso inaplazable. Una multitud de algunos centenares de miles de hombres y mujeres consagrados, de instalados e instaladas que vegetan en la iglesia del Señor a su costa. Inmanebimus optime, aquí nos quedaremos estupendamente bien. El voto de pobreza conduce a la larga a quienes lo han hecho a conformarse con lo mínimo. Así se alimenta una creciente indolencia, un estéril ahorro de energías, una falta de motivación para el trabajo y la toma de iniciativas. Al rascar el extremo de su barril, tales familias religiosas deberían comprobar si no hay, por casualidad, un doble fondo en el que ocultan los engaños a sus tres votos, ellas que, sin rechazar la reforma, la aplazan para otras épocas futuras. Cuando los conventos aumentan sus riquezas, el verdadero espíritu de santidad se va apagando y hacen acto de presencia la comodidad y la poltronería. Pedro Friedofien. Cualquier rico, seglar o religioso, y cualquier avaro solo puede entrar en el reino de Cristo gracias a la recomendación de un pobre necesitado. El peregrino al que se acoge, el sediento al que se da de beber, el enfermo al que se cura, el preso al que se visita, el pendenciero al que se pacifica, el muerto al que se entierra. Sin estas recomendaciones, se quedarán fuera del reino. En verdad os digo que no os conozco tanto el hablar como el callar, decía Primo Macciolari, es un testimonio, siempre y cuando la intención sea de testigo. La paz empieza en nosotros al igual que la guerra. Por consiguiente, no es menos devoto el que juzga que el que siempre y exclusivamente aplaude. Lo demás, es decir, las palabras, no vale nada. Es un zumbido de abeja en un agujero vacío. San Agustín nos enseña el método. Nosotros seguimos esta regla apostólica que nos han transmitido los padres. Si encontramos algo auténtico también en los malvados, corregimos su maldad sin dañar lo que haya en ellos de bueno. Así, en la misma persona, enmendamos los errores a partir de las verdades admitidas, por ella, procurando no destruir las cosas verdaderas por medio de la crítica de las falsas si, en nuestra tarea, la punta de la pluma se clavara como un bisturí en la sensibilidad del lector respetuoso, sepa este que ello no estaba en el ánimo del cirujano. Pedimos disculpas por el involuntario sufrimiento causado. La verdad no se tiene que predicar cuando conviene, sino cuando es preciso hacerlo. El mensaje no nos pertenece, es inmensamente superior a nosotros, por lo que hasta nosotros mismos podríamos sentirnos arrastrados por nuestra mezquindad. Los combates y las explosiones pueden ser misteriosas emanaciones evangélicas. O, las molestias y los riesgos de los santos. En cambio, los más acomodaticios se muestran más inclinados a decir, sí, la verdad es esa, el buen camino es ese, pero no es el momento de decirlo, no conviene decirlo, sería peor el remedio que la enfermedad, ahora que ya estamos a las puertas del año santo. Nos caerán encima cualquiera sabe qué persecuciones, les haremos el juego a los adversarios. Precisamente ahora que gozamos de una prolongada paz, ¿qué necesidad tenemos de revolver las aguas? ¿Por qué provocar escándalos? ¿Por qué revelar los secretos de Fátima? Necese est ut veniant escándala, decía Jesucristo, es necesario que se produzcan escándalos cuando es por el bien de todos. Él mismo se convertía en escándalo no solo cuando fustigaba los privilegios de los miembros del Sanedrín, sino también cuando trataba de convencer a sus seguidores de que no tardarían en escandalizarse por su causa, debido a la ignominia de su muerte en la cruz. De este modo, las ideas divinas que permanecen inanes al margen de la historia, se cortan como la leche, según Chesterton, cuando las asumen con finalidades distintas otros sistemas contrarios al reino de los cielos. Míseras complicidades. Este libro no se refiere a la mayoría de los miembros de la Curia Vaticana, que siempre han cumplido con su deber y que, por haberlo hecho con extremado celo, ejemplaridad y devoción, permanecen al servicio de la Iglesia en medio del silencio y la indiferencia de quienes se han servido de todo ello para pasarles por encima con la apisonadora. A ellos rendimos homenaje por el servicio que han prestado y siguen prestando a toda la Iglesia de Dios. El presente escrito no se refiere a esta benemérita categoría de prelados silenciosos y humildes.
Honor a vosotros, hermanos, pues el viento de la vanagloria no ha conseguido arañar la sencillez de vida interior y a la tarde podréis decirle al amo de la viña que vosotros habéis cavado y fertilizado con las mejores energías y los años más preciosos de vuestra vida. Siervos inútiles somos y el olvido ajeno nos viene que ni pintado. Como Cristo, vuestro modelo, vosotros, piedras angulares, habéis sido rechazados por los constructores de una iglesia orientada hacia su propio uso y consumo. La época en que habéis vivido forma parte de vuestra propia vida. Gracias a vuestro silencioso testimonio, nosotros no compartimos la opinión de quienes afirman que hoy en día el Vaticano no está en condiciones de reunir el suficiente número de miembros de la curia provistos de alas en la espalda. La lista de vuestros nombres demuestra justo lo contrario. La vuestra ha sido una navegación muy difícil entre Escila y Caribdis, firmemente asentados en el centro para no desviaros en la vida, tal como advierte San Agustín, el águila de Hipona. Ex una parte saxa tuna bifraga, ex altera parte fluctus tuna víbora. Tu autem rectantem lineam. Sig nequin estillan nequin caribdin incurris. Si te desvías hacia una parte, tu barca se romperá contra las rocas. Si lo haces hacia la otra, la devorarán las olas. Quédate en el centro para no caer en las trampas de Escila y Caribdis. Sin embargo, hay quienes juzgan conveniente levantar a la sombra de la enorme cúpula de Miguel Ángel un pequeño santuario a la madre de los excluidos de la curia. A sus pies los eclesiásticos marginados, en su fuero interno y también a flor de labios como Ana, la madre de Samuel que Elías creía ebria, quién sabe cuántas veces le repetirían, a ella que también conoce la jerga local, la súplica del paralítico en la piscina probática, hominem non aveo, que en vaticanés significa, no haber tenido la suerte de encontrar el dignatario a ellos Juan Pablo I, en los 33 días de su pontificado, tuvo tiempo de dirigirles esta alabanza. En el concilio, en el primero y el segundo capítulo de la Lumen Gentium, hemos tratado de ofrecer con frases bíblicas una sublime idea de la Iglesia. Viña de Cristo, rebaño del Señor, pueblo de Dios. Nadie, que yo sepa, se atrevió a decir, pues no hubiera sido bíblico, que la Iglesia es también, por lo menos en su organización externa, un reloj que con sus manecillas señala al mundo exterior ciertas directrices. También se puede expresar así. Pero, en tal caso, los que silenciosamente le dan cada día cuerda son los miembros de las congregaciones. Una tarea humilde y escondida, pero muy valiosa, que hay que apreciar en todo lo que vale. Procuremos dar todos juntos al mundo un espectáculo de unidad, aunque haya que sacrificar algo. Lo tendremos todo que perder si el mundo no nos ve sólidamente unidos a Braccio al Sacro Colegio improvisando en el Sacro Colegio, Il Tempo, 31 de agosto de 1978, p. 12. Apropiado para dar el necesario empujoncito para conseguir un ascenso. La constatación de ciertos fenómenos que aquí se apuntan se refiere más bien a la minoría que ni siquiera merecería semejante atención, de no ser por el hecho de que se trata de la más emprendedora y la más determinante en el gobierno de la Iglesia. Tales fenómenos están presentes también en todas las demás sociedades del mundo. Como tal, la Iglesia no constituye una excepción, nada humano le es ajeno, incluidas las miserias y las imperfecciones de sus dirigentes más visibles. Hay crisis en la Iglesia porque ésta se halla en el mundo y el mundo la impregna con las mismas profundas inquietudes que afligen a las sociedades y con los mismos fermentos que agitan la era posconciliar. Sus dificultades son semejantes a las de la época medieval, en que incluso los personajes más austeros mezclaban en una masa híbrida los fastos más extravagantes con la devoción más sectaria y desacralizadora. De ahí que en una misma persona los pecados sociales más refinados convivieran y sigan conviviendo tranquilamente con la devoción más profunda, que la orgullosa ostentación se presente con la humildad más o menos sincera, el afán de poder con la más ostensible generosidad en favor de las iglesias y los monumentos artísticos. La historia eclesiástica está llena de estas peligrosas y míseras complicidades. En realidad, los valores jamás entran en crisis, la que entra en crisis es la cultura acerca de los valores. Tal como ocurre con el sol, que no entra en crisis cuando lo ocultan las nubes. En primer lugar, hay una crisis en lo concerniente al significado de los valores morales, hay una crisis de autoridad que se palpa en el hecho indiscutible de que los altos cargos de la curia se sacan a subasta y se adjudican a quienes cuentan con el máximo apoyo, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Pese a todo, el mundo necesita a la Iglesia para resolver sus conflictos recurrentes. Sin las calles interiores del espíritu no es posible transitar erguidos y con dignidad por las calles exteriores del mundo, decía Ernest Bloch. Ella ha recibido por tanto el mandato de llamar a todos desde lo horizontal a lo vertical, desde lo material a lo espiritual.
pues toda carne es como la hierba y su esplendor como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. La Iglesia es la guardiana de esta palabra, pero, cuando baja la guardia, no puede resistir mucho tiempo sin entrar ella misma en crisis. 2. La mula del pontífice. En toda sociedad son importantes la sátira y el humorismo, solo las dictaduras desprecian su valor. Un gobierno que no acepta el contraste de pareceres se va transformando poco a poco en una dictadura que no precisa de las sugerencias de los ciudadanos, cuya libertad se limita a aprobar sin hacer ningún reproche, lo cual equivale a una estatolatría. El gobierno deseoso de mejorar alienta las críticas y les saca partido. El gobierno que no permite la circulación del necesario humorismo ahoga al pueblo en el abatimiento. Allí donde anidan la sospecha, el rencor y la envidia de los más dotados y preparados, el ambiente, cerrado al aperturismo, se convierte en tiranuelo. La sátira mesurada equivale a democracia. El déspota obsesionado con el respeto por la autoridad, es decir, por el culto a la personalidad, cierra la boca al sátiro irreverente y desacralizador para evitar que lo ridiculice por medio de la revelación de sus defectos. A propósito del que discrepa de la opinión de un prelado situado más arriba, o de su Rasputín, merece la pena recordar lo que Alphonse Daudet cuenta acerca de la coz que la mula del Papa le dio a un joven mozo de Cuadras en Aviñón. Quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit, cet homme-là, méfiez-vous. Il est comme la mule du pape, qui garde septant son cou de pied, il n'y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique. Cuando se habla de un hombre rencoroso y vengativo, se dice, desconfiad de este hombre. Es como la mula del Papa, que esperó 7 años para soltar la coz, no hay mejor ejemplo para el rencor eclesiástico. Entonces surgen los rumores incontrolados que son como una sombra de la verdadera comunicación, unas luces piloto estropeadas y sin pieza de recambio, que envenenan el aire y proliferan libremente en forma de chistes sarcásticos y distorsionados. Los comentarios satíricos, mordaces, punzantes e incisivos, corren entonces por los pasillos y los despachos. Semejantes críticas son un cepillo muy áspero cuyas cerdas deshilachan las delicadas vestiduras de los superiores. Fernando II de Nápoles se encargaba él mismo de divulgar divertidos comentarios sobre su propia persona para calmar las iras de sus súbditos que, burlándose de él, se calmaban. La curia romana no suele apreciar la libertad de expresión. Y de este modo, por temor al ridículo, renuncia a lo sublime para caer en lo grotesco y, a veces, incluso en lo trágico. El ridículo pasa por encima de la ley del silencio cuando se pactan las fórmulas del poder. Sin embargo, el poder de la disidencia, aunque la practiquen funcionarios encerrados en compartimientos estancos, posee un valor y alcanza una notoriedad que no es prudente despreciar. Los miembros insatisfechos de la curia se refugian instintivamente en la crítica tal vez exagerada e incluso imprudente. Es un gran clamor en susurros, como el rítmico zumbido de un enjambre de avispas. Sin embargo, se trata de polémicas más formales que esenciales, que no afectan al culto debido a la persona en cuestión, la cual sigue adelante como si tal cosa. Es en el cerebro donde hay que hacer las cosquillas, no en las axilas, decía el cómico Renato Rascel. Los pilares de la Iglesia. Se ridiculiza la eslavofilia del Papa Wojtyla y la polonización de la Iglesia, final de trayecto vaticano, donde se descarga a toda prisa el material de desecho del clero polaco en el interior de la cloaca máxima sin depuradora. En cuanto llegan a Roma, los prelados polacos se lanzan directamente a las palancas del poder lo más inapropiadas posible, ardientemente recomendados y alabados por los prelados cortesanos deseosos de complacer al Papa, que es de aquellas tierras. Aunque luego, en el siguiente cambio de guardia, se apresuren a echarlos de sus puestos. Es famosa la broma del carro de combate de la Vía Conciliazione. Ya con las primeras luces del alba de aquel frío mes de enero de 1991 la policía observó con asombro la presencia de un rudimentario carro de combate de color verde, listo para la batalla y estacionado junto al Colegio Pío IX, cuya fachada daba a la Vía Conciliazione, vallada y vacía de alumnos y profesores, enviados a sus casas al tiempo que el tráfico se desviaba al otro carril. Con prudente sagacidad se requirió la intervención de los artificieros más valientes al objeto de desactivar el artefacto explosivo que pudiera haber en el interior de semejante vehículo acorazado. Las fuerzas del orden situadas a su alrededor temían que de un momento a otro ocurriera lo peor, pero la cosa se demoraba.
El artificiero elegido inspeccionó con la máxima cautela el vehículo acorazado, el cual resultó ser un conjunto de planchas metálicas soldadas a toda prisa sobre un automóvil destinado al desguace. El cacharro pretendía ser un regalo para un monseñor polaco que, merced a toda una serie de sagrados almuerzos en la mesa del Papa, había conseguido convencer al pontífice de la conveniencia de crear también en Polonia el ordinariato militar, ofreciéndose desinteresadamente como primer ordinario castrense sin castración aparente. Sus bromistas amigos lo pusieron en la picota, expresando así su desacuerdo con tan inútil asignación. La diplomacia del Estado Vaticano, símbolo de una sociedad especial en la que la apariencia es más importante que la esencia, se contagia a la de los demás estados en cuanto estos establecen relaciones diplomáticas. En efecto, cuando determinadas decisiones queman demasiado, se guardan con naftalina y se archivan sus expedientes para que, en caso de necesidad, resulte fácil o difícil recuperarlos. Los más expertos vaticanólogos se esfuerzan en descifrar las claves del sistema monárquico estatal religioso, no siempre con éxito. Según el periodista John Cornwell, Monseñor Paul Marcinkus definía semejante estado como una aldea de lavanderas. Lavan los trapos, los golpean con los puños, bailan encima de ellos y les sacan toda la porquería. En la vida normal, la gente tiene otros intereses, pero en estos ambientes, cuando te reúnes con alguien, sabes que, si éste te cuenta una historia, lo hace para que tú le cuentes otra a él. Un lugar no enteramente lleno de personas honradas. La diplomacia vaticana, decía el brillante latinista Antonio Bazzi, más tarde cardenal, nació una triste noche en Jerusalén en el atrio del sumo sacerdote, cuando el apóstol Pedro, calentándose a la vera del fuego, se cruzó con una criadita que, señalándolo con el dedo, le dijo: «¿Tú también eres seguidor del Galileo?», a lo que Pedro contestó, sobresaltado: «No sé lo que dices». Respuesta diplomática con la cual no se ponía en peligro ni la fe ni la moral. La diplomacia de este pequeño Estado Vaticano influye hoy en día en el comportamiento de los restantes estados de tal manera que el engolamiento y la hipocresía se convierten simultáneamente en causa y efecto del éxito recíproco y se ponen a prueba en una cortés competición de formas con reacciones en cadena. Un concentrado de hipocresía institucionalizada, uno de los mayores males medioambientales de este minúsculo estado llamado la Supercorte Mayor. El Vaticano es una isla en la que coexisten con el mismo honor y en igual medida la lógica del poder y el paroxismo patológico, la fuerza del derecho y el derecho de la fuerza, la superioridad del bien sobre el mal y el atropello del John Cornwell, un ladrón ella note, un ladrón en la noche, p. 190. Inerme a manos del violento. Donde es más fácil descubrir el mal en el bien que el bien en el mal. En resumen, una amalgama de extrañas politiquerías en la que vuelven a aflorar a la superficie las intrigas de antaño. El obispo diocesano terminó su visita pastoral con la celebración eucarística del canon romano en el que se declaraba ante Dios: «Conmigo, indigno siervo tuyo». El párroco tomó buena nota y, a partir del día siguiente, en todas las plegarias eucarísticas de la misa, exhortaba a los fieles a rezar por nuestro indigno obispo. En cuanto se enteró de lo ocurrido, el obispo ordenó al sacerdote que suprimiera de inmediato aquel adjetivo. Pero el joven sacerdote contestó que lo había oído de sus labios y que si él, el obispo, se lo había dicho a Dios por conveniencia, él, en cambio, se lo decía al Señor con absoluto convencimiento para que lo redimiera. A la mención del nombre de un miembro de la Secretaría de Estado es obligada una doble inclinación, como en una especie de gota sacro. Pero a los que están por encima del 10º nivel les corresponde una reverente genuflexión. Casi como una ridiculización de la pompa, la superioridad y la leyenda de una casta que trata de permanecer en sintonía con el mundo que viaja en Rolls Royce o en avión. Cuando Pablo VI modificó la institución de la Comisión para las Comunicaciones Sociales otorgándole el título de pontificia, un prefecto de dicasterio se felicitó ante el prelado presidente porque, con la de accidentes de tráfico que se producían en las vías rápidas, el Papa había hecho muy bien en dar la importancia que se merecía a un dicasterio que en aquellos momentos ya era indispensable y muy indicado. Pensaba que la comisión era un organismo de inspección viaria. El eminentísimo bergamasco, siempre listo para soltar una cuchufleta cáustica, que debía la púrpura cardenalicia a su amigo Juan, convertido en papa, calificaba a la curia romana de despiadada y mordaz. Si lo sabría él. Aquella mañana, para citar un pasaje del Evangelio, el cardenal secretario de Estado pidió a toda prisa una Biblia. Su secretario particular regresó, diciéndole muy compungido que no había encontrado ninguna a mano. ¿Ni siquiera la tenía el monseñor sustituto?, preguntó el eminentísimo. Y el secretario contestó: «Él es precisamente el que, muy sorprendido, me ha dicho
¿Qué pinta aquí el evangelio? ¿No se habrá confundido con el código interrogación de cierre? Se gastan bromas acerca del cómico porte de ciertos prelados afectadamente serenos y comedidos cuando saben que los enfocan las cámaras de la televisión. En su ridícula forma de caminar, hacen muy bien de cuerpo, tal como escribía Cepari a propósito de San Luis Gonzaga. Hablando de sátiras, en su época se gastaron muchas bromas acerca de la cruel ironía de cierto indulto papal, una autorización especialísima otorgada a algunos prelados, privilegio ad personam durante munere, personal durante la permanencia en el cargo, de hacer uso del bisexualismo a pesar de ciertas disposiciones en contra. Un famoso prelado muy intransigente in re morali, las cuestiones morales, para con los demás, pero de costumbres licenciosas y vulgares, confesaba a sus amigos íntimos haber hecho voto de homosexualidad para no incurrir en el pecado de ir con mujeres. Un jueves santo, 4 de abril de 1985, entre las luces meridianas y eléctricas que iluminaban el morado de las vestiduras de los prelados que avanzaban en procesión detrás del Papa, un sonriente maestro de ceremonias polaco extendía los brazos y las manos para saludar a todos los cardenales y obispos que ocupaban los primeros lugares, repitiendo: «Vosotros sois las pilastras de la Iglesia, las pilastras, felicidades, gracias». Un anciano prelado un poco duro de oído se inclinó hacia su vecino y le preguntó: «¿Pollastras para quién?» Los purpurados que ocupan los primeros lugares tienen su propio ceremonial de sedentarismo o levantamiento de su precioso peso posterior, el cual se mueve según la importancia de quien se acerca a saludarlos. Si, por ejemplo, el que los saluda es el secretario de Estado, se levantan de inmediato en posición de firmes. Con los de igual rango el levantamiento es lento y más suave. Con el dignatario de nivel inferior es suficiente un levantamiento del escaño cardenalicio de un palmo de altura. Con un monseñor en vía de ascenso, una ancha sonrisa con un apretón de manos no demasiado prolongado. Para el que carece de importancia suficiente, basta con levantar ligeramente la mano con desenvuelta indiferencia, casi como para hacerle comprender que su osadía no es muy grata. Es un código de más o menos estricto cumplimiento, cuyos mensajes regulan el resplandor de los ascendentes y de los descendentes en el viaje hacia el vértice, cuyos caminos ascensionales e influencias son bien conocidos por el personal de la corte. Mariana Roncalli, la madre del futuro Juan XXIII, contestó a una amiga que le preguntaba acerca de las vestiduras prelaticias de su hijo Giuseppe, nombrado Monseñor: «No haga caso si mi hijo viste de obispo sin serlo. Son cosas que se montan los curas entre ellos y es bueno no hacer caso de ciertas rarezas que montan los prelados entre ellos. El honor es al color rojo lo que el eje paralelo a un estrábico.